Artículo de opinión. Comparando religiones en la universidad. No todas las comparaciones son odiosas cuando se hacen con neutralidad científica. El estudio de las religiones comparadas se considera ya una carrera universitaria. Las ciencias de la religión son nuevas disciplinas científicas desde los años 60. Estudian los paralelismos entre budismo y cristianismo, entre otros muchos temas. Comenzamos. Se dice que hablar de religión desata pasiones, igual que hablar de política o de sexo. Pero en muchas universidades del mundo se ha conseguido enfocar el tema con neutralidad, mediante el estudio científico y multidisciplinar. Actualmente, en el ámbito académico anglosajón prevalece el apelativo de estudios religiosos, religious studies, mientras que en el francés y el alemán se emplea la denominación de ciencias de las religiones. En tiempos de integrismos teológicos e intolerancias religiosas, el diálogo entre personas y grupos de concepciones diferentes es sin duda el camino más corto para evitar prejuicios y discriminaciones, ofensas y persecuciones. Entre otras cosas, porque Dios no tiene religión, y además es infinitamente más grande y bondadoso que cualquier religión que pretenda encerrarlo en sus estrechos dogmas. Integrismo. Integrismo es el nombre que recibe la corriente religiosa o ideológica que promueve la interpretación literal de sus textos sagrados por encima de una interpretación contextual, o bien la aplicación intransigente y estricta de una doctrina o práctica. Se llama integrismo o fundamentalismo a la actitud de ciertos sectores religiosos, ideológicos o políticos que defiende la intangibilidad de un sistema de creencias, especialmente religioso. También integrismo es la actitud de determinados colectivos hacia los principios de la doctrina tradicional, de manera que rechazan cualquier cambio doctrinal con la intención de mantener íntegros e inalterados tales principios. El integrismo tiene su origen en grupos católicos ultramontanos del siglo XIX, que reaccionaron contra el laicismo proponiendo una política católica íntegra, pero su origen se remonta al Concilio de Trento contra la Reforma Protestante y a la creación de la satánica Inquisición. Salida científica. La única forma de salir del integrismo religioso es a través de la ciencia, mediante una disciplina académica llamada religiones comparadas, que ya se ha convertido en una carrera universitaria en muchos países. El estudio de las religiones comparadas ha contribuido al surgimiento desde la década de los 60 de las ciencias religiosas como disciplinas científicas. Solo las personas de mente estrecha o cerrada no quieren estudiar la variedad de tradiciones espirituales que existen en el mundo y aprender de todas cogiendo lo mejor de cada una, no lo peor, que también existe, como en el caso de la idolatría. A mí personalmente me parece un estudio apasionante, que no tiene nada de aburrido, porque la curiosidad siempre me ha llevado a estudiar otras creencias diferentes a las heredadas de mis padres. Y no me ha decepcionado este estudio porque he descubierto muchos valores espirituales en diversas culturas y tradiciones. Jesús. En realidad, esto fue exactamente lo mismo que hizo Jesús de Nazaret durante sus años perdidos. Viajar por todo el mundo y estudiar todas las tradiciones espirituales de su época, antes de crear sus propias enseñanzas. No se limitó a estudiar las enseñanzas judías de los rabinos, sino que también convivió con los esenios, con los sacerdotes de Egipto, con los druidas celtas en Gran Bretaña, con los persas mazdeístas o zoroastrianos, con los hindúes y con los budistas del Tíbet. Así lo atestiguan numerosos documentos históricos en varios idiomas, ocultados por el poder religioso, precisamente para no perder su poder. Egregor. Como no pudieron destruir el cristianismo, a pesar de su constante persecución y de la matanza de mártires cristianos, lo convirtieron en religión oficial del Estado romano, pero sustituyendo al verdadero Jesús histórico por un egregor de Cristo,
que no tenía nada que ver con él. Jesús era demasiado peligroso para el Imperio Romano, porque liberaba a demasiadas personas. Por eso nos dieron el cambiazo, es decir, nos vendieron gato por liebre. La palabra egregor es un concepto propio del ocultismo que viene a representar una forma de pensamiento o de mente colectiva de grupo. Esto es, una entidad psíquica autónoma capaz de influir en los pensamientos de un grupo de personas. Se define un egregor como una especie de mente colectiva creada cuando la gente se une conscientemente para un propósito común. El concepto ha gozado de renovada popularidad entre los practicantes de la magia del caos, que no suena nada bien. El resultado de una sinergia de pensamientos podría ser la descripción más concisa de este estado de ánimo. Religión. La religión es un conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social, y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. En cambio, la religión comparada es un campo de estudios de las ciencias religiosas que se encuentra en pañales en España, pero que está muy extendido en los países anglosajones afortunadamente. Analiza las diferencias de interpretación de temas e ideas comunes a las distintas religiones del mundo. Sin embargo, esta neutralidad nunca ha sido bien entendida por el mundo académico cristiano, ya que las facultades de teología y los seminarios han desarrollado la comparación entre las religiones desde una óptica apologética, para el servicio de las misiones y la confrontación religiosa con el Islam, cosa que no tiene nada de neutralidad científica. Tolerancia. La tolerancia religiosa significa respetar y aceptar la existencia de otras formas de vida, creencias e ideas, así como la no creencia en ninguna religión. El concepto opuesto, la intolerancia religiosa, consiste en considerar ciertas creencias como heréticas, por el simple hecho de ser diferentes. El pluralismo religioso auténtico no pretende que todas las religiones sean iguales. El verdadero pluralismo reconoce la diversidad, la diferencia, el derecho a pensar de otra manera. Por eso acepta que las distintas religiones tengan pretensiones diferentes de la verdad. La libertad de culto o libertad religiosa es un derecho fundamental que se refiere a la opción de cada ser humano de elegir libremente su religión, o de no elegir ninguna, o de no creer o validar la existencia de un Dios y ejercer dicha creencia públicamente, sin ser víctima de opresión, discriminación o intento de cambiarla por la fuerza. Origen. El estudio de las religiones como disciplina científica autónoma es relativamente reciente, y su mayor extensión no se produjo hasta los años 60 en Estados Unidos, con la presencia destacada de Mircea Eliade en la Universidad de Chicago, entre el año 57 y 86, que definió el concepto de lo luminoso. Repito, luminoso. El lumen se refiere a cada uno de los dioses de la mitología clásica y abarca el sentido sagrado y de inmanencia que había en todos los lugares y objetos. Por su parte, el filósofo y psicólogo estadounidense de la Universidad de Harvard, William James, fue uno de los primeros que estableció la existencia de interacciones entre psicología y religión, en su famoso libro titulado Las variedades de la experiencia religiosa, un estudio sobre la naturaleza humana, en 1902, por lo que se le considera como fundador de la psicología de la religión. Este movimiento fue favorecido por el creciente interés que suscitaba en Occidente las religiones no cristianas,
que provenían del exotismo y orientalismo propios del romanticismo del siglo XIX y se intensificó desde el primer tercio del siglo XX con la crisis de valores producida por la revolución relativista, la Primera Guerra Mundial, los totalitarismos soviético y fascista, la crisis del 29 y la pérdida de confianza en la idea de progreso. Y aquí hago un paréntesis personal, que no está en el artículo. A mi juicio, los beatniks nacieron del escepticismo de la Primera Guerra Mundial. Los existencialistas franceses o parisinos nacieron del trauma de la Segunda Guerra Mundial. Y el movimiento hippie nació de otro trauma que suponía el desangre de la juventud norteamericana en la guerra de Vietnam. Es decir, que todo tiene su origen en un sufrimiento o un trauma previo, todo movimiento. Las primeras cátedras universidades donde comenzó a estudiarse la religión bajo un ángulo científico fueron establecidas a partir del último cuarto del siglo XIX. El profesor Max Miller fue el primer profesor de estudio comparativo de las religiones en la Universidad de Oxford. Su conferencia sobre ciencia y religión suscitó un sonado escándalo intelectual y religioso en su época, cuando eran más papistas que el Papa. Definición: ciencias de la religión o estudios religiosos son las expresiones con las que se designa al estudio científico neutro y multidisciplinar de las religiones, abarcando sus mitos, ritos, valores, actitudes, comportamientos, doctrinas, creencias e instituciones. No debe confundirse con el adoctrinamiento religioso, la formación religiosa, la educación religiosa o la enseñanza de la religión, ni con la formación de los religiosos o la carrera eclesiástica. Paralelamente con la mitología comparada, la religión comparada se basa principalmente en el examen del mito y de la espiritualidad. Deriva sus temas esenciales de las metáforas religiosas y traza de diversas maneras una conexión cultural directa entre ellas. También hace comparaciones entre los ritos y otros aspectos de las religiones. Sus principales campos de estudio son los mitos y creencias sobre la creación, el humanismo, el integrismo religioso, las religiones de Abraham como tronco común de judíos, cristianos y musulmanes, el misticismo y el esoterismo, la comparación de las tradiciones orientales y occidentales, así como los paralelismos y similitudes entre el budismo y el cristianismo. Esto es todo y muchísimas gracias por escucharme.